Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes que nos sintonizan por este medio de comunicación para acompañarnos en lo que en esta ocasión estaremos compartiendo. El tema o el título de este mensaje es 3 recursos que Dios nos ha dado para crecer y madurar espiritualmente. 3 recursos que Dios nos ha dado para crecer y madurar espiritualmente. Sabemos que el hombre fue creado por Dios en el principio, como dice el libro de Génesis, y Dios creó al hombre de una manera muy especial. De entre toda la creación, el hombre es la corona de la creación, y Dios lo creó de una manera que puso en el hombre espíritu, alma y cuerpo. El hombre es tripartito, 3 componentes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó el hombre se podía relacionar directamente con Dios, en una relación personal, íntima, directa. No había barreras, no había problemas en esa relación, hasta que obviamente Génesis capítulo 3 nos narra la triste historia de que el hombre desobedeció el único mandamiento que Dios le había dado en el huerto de Edén. Así que después de la caída el hombre perdió completamente esa relación, fue expulsado del huerto, sabemos la historia, y desde entonces obviamente el hombre buscaba por medios humanos relacionarse nuevamente con el Creador, con la deidad, pero era imposible, hasta que Dios obviamente en su misericordia y en su fidelidad, en su amor para con los humanos, Él planeó restaurar esa relación por medio del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Así que Dios, en ese amor tan grande que nos tiene a los seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza, Él planeó todo esto. Y una vez que Él restauró esa relación, el deseo de Dios siempre ha sido mantener esa relación íntima, mantener esa comunión con los seres humanos, y desea Dios en verdad relacionarse con nosotros. Ahora bien, a causa del pecado, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma fue afectada, y nos cuesta trabajo mantener esa relación. Obviamente dudamos a veces de Dios, de la palabra, de su fidelidad, de su amor, tantas cosas que por causa del pecado nos vemos afectados en nuestra relación con Dios. Pero por eso en esta ocasión vamos a considerar y ver primero, teniendo en mente de que Dios desea que crezcamos y maduremos espiritualmente, es decir, que tengamos esa seguridad, que ves día con día tengamos un crecimiento espiritual, tengamos una seguridad en Él, en su palabra, en su compañerismo, en su amor para con nosotros. Entonces, según las Escrituras, vamos a ver que según las Escrituras Dios nos ha dado 3 recursos para poder cumplir con este propósito, para que nosotros, sus hijos, la iglesia, todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús y hemos sido salvos por Él, tengamos un crecimiento. Dios no desea que nosotros nos quedemos a como estábamos antes cuando por primera vez le conocimos, sino Dios desea un crecimiento, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido una vida espiritual, y obviamente es necesario desarrollar esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. Y así que el recurso número 1, para empezar, veremos que el recurso número 1 que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es de suma importancia y lo vamos a considerar en este estudio. El recurso número 2 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos fue dado para nuestro provecho espiritual, para nuestro crecimiento. Y por último, y número 3, recurso que Dios nos ha dado es la oración, la comunión con Dios por medio de el habla, de el comunicarnos con Él a través de la oración. Y entonces son 3 recursos: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. En este estudio consideraremos
el primer punto, que es la palabra de Dios. Y para empezar quiero leerte lo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para empezar entonces, lo que el apóstol Pablo está instruyendo y aconsejando a su discípulo, un joven discípulo llamado Timoteo, le está exhortando por medio de estas cartas de que él persista. En el verso 14 le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo obviamente era el mentor, el apóstol y discípulo. El apóstol era Pablo, el discípulo era Timoteo, y él lo está enseñando, lo está instruyendo, lo está discipulando a Timoteo, y le dice que él tiene que persistir en lo que ha aprendido, en lo que se ha persuadido, y sobre todo lo que Pablo le va a decir en el versículo 15, que Timoteo había sido instruido en las sagradas escrituras, y en las sagradas escrituras, añade Pablo, ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces las escrituras nos van a instruir, nos van a dar sabiduría, nos van a revelar quién es Cristo Jesús, y la fe en Él nos puede traer salvación. Ahora bien, en el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura, escuche bien, toda la escritura, esto es la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que fue soplada por Dios, emanó de Dios, viene de Dios, proviene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y note, si es inspirada por Dios, por tanto, para nosotros los humanos, los seres creados a su imagen y semejanza, nos es útil. Útil porque nos va a enseñar, nos va a redarguir cuando cometemos o hacemos algo malo, nos va a corregir si hemos equivocado el camino, y nos va a instruir en la justicia, que es lo que Dios anhela. Pero el verso 17 deja Pablo bien en claro que todos estos beneficios y utilidad que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas es con un fin o con un propósito, y el fin y el propósito lo revela en el verso 17. Dice: a fin de que, o con el propósito de que el hombre de Dios, escuche bien, el hombre de Dios o la mujer de Dios, por supuesto, sea perfecto. Aquí usa la palabra perfecto. Ahora bien, cuando entendemos perfecto, no habla de una perfección a totalidad, porque realmente ningún humano lo puede lograr, solamente hay un perfecto, y ese es Jesús. Ahora, cuando Pablo dice de que el hombre de Dios sea perfecto, está hablando de completo, de un hombre maduro, de un hombre completo en totalidad. De lo que estamos hablando, que la palabra de Dios es el primer recurso que Dios nos ha dado para crecer y madurar espiritualmente, porque es lo que Dios desea. Dios desea que seamos perfectos o completos, maduros en la fe, maduros espiritualmente. Dice después de esto: enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que crece, que madura, que es firme en la fe, va a, obviamente, a estar preparado para servir, para ser útil en la obra de Dios. Preparado, enteramente preparado, completamente preparado para el servicio de Dios, para trabajar
en la obra de Dios. Entonces, esto como base o como inicio vemos que la Escritura entonces emana de Dios, proviene de Dios y nos es útil, es de gran beneficio la palabra de Dios y nos va a llevar, o tiene como finalidad llevarnos a la madurez espiritual, a ser hombres completamente firmes en lo que hemos creído y como dijo Pablo a Timoteo, que nos hemos persuadido de la veracidad, de la fidelidad de la palabra de Dios. Entonces, bien, dentro de esto, también de este punto de la palabra de Dios, vamos a considerar, o voy a enumerar ahora 10 cualidades o características de la palabra de Dios para nuestras vidas. 3 características o cualidades de la palabra de Dios que tiene como beneficio para nuestras vidas. Número 1, la palabra de Dios es el pan espiritual para todo creyente. La palabra de Dios es el pan espiritual para todo creyente. Obviamente, mencionamos al principio, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo sabemos cómo se alimenta y se alimenta obviamente con alimento físico. Por la boca comemos, bebemos y nos alimentamos físicamente, nos nutrimos y obviamente a través del alimento crecemos y nuestro cuerpo se desarrolla. Pero espiritualmente, ¿cómo podemos fortalecer o comer o alimentar ese ser espiritual que ha nacido después de que hemos recibido a Cristo? Bueno, es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. El Evangelio según San Mateo, nos narra Mateo en el capítulo 4, después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, nos dice Mateo, y fue tentado por el diablo. Ahora, cuando Jesús estuvo en el desierto, la primera tentación que el diablo le dijo o le dio fue que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Capítulo 4 de Mateo, versículo 3. Pero la respuesta de Jesús para resistir a tal tentación, en el versículo 4, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando el verso o el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, versículo 3. Escrito está en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no es solo humano, el hombre no es solo físico, no es solamente cuerpo. Si se alimenta físicamente solamente, dice Jesús, obviamente ese hombre no está vivo, sino que está muerto espiritualmente. Entonces, el hombre se va a alimentar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alimento para el espíritu es la palabra de Dios. Y otros pasajes más de referencia, en Juan capítulo 6, verso 27 y verso 55 al 56, Jesús declara a la multitud de los judíos que le escuchaba en esa ocasión, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Jesús mismo se declara a sí mismo como el pan espiritual, el pan que da vida. Vayamos a esa escritura para leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Juan, capítulo 6, versículo 27 dice de esta manera. Y también Juan 27 dice, Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Escuche bien, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, esto es Jesús, el Mesías, el Cristo, os dará, porque a éste señaló
Dios el Padre. Ahora el verso 55 al 56 de este mismo capítulo 6 de Juan dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces Jesús está diciendo aquí que Él es, y vamos a ver más enseguida que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, y Jesús está diciéndonos acá que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces Jesús es el pan espiritual para nosotros, la palabra de Dios, la palabra viva de Dios es nuestro alimento espiritual, por lo cual vamos a crecer y desarrollarnos espiritualmente. Entonces, número uno es, la palabra de Dios es el pan espiritual para todo creyente. Y número dos, tenemos que comer ese pan espiritual porque la palabra de Dios es pura y es perfecta. La palabra de Dios es pura y es perfecta. En el Salmo 119, el salmista David, en el verso 140, en este salmo que es precioso y habla las maravillas de la palabra de Dios, él declara lo siguiente acerca de la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 140, David dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Escuche bien el amor de este hombre hacia la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Cuán hermoso y cuán realmente poderoso es lo que él está declarando. Una persona que entiende y conoce que la palabra de Dios es pura, se va a enamorar de ella, va a dedicar tiempo pasando en ella, va realmente a encontrar un sentido de vivir en la palabra de Dios. Pero el Salmo 19:7 también nos declara David. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová, escuche, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová o la palabra de Jehová es pura. Entonces, como creyentes debemos alimentarnos de esa palabra porque es perfecta, es pura, es pan espiritual, y además por medio de esta palabra vamos a desarrollar y vamos a crecer espiritualmente, como lo declara el apóstol San Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Entonces la palabra de Dios da crecimiento. Escuche lo que dice Pedro. Desde el verso 1 dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora bien, el apóstol Pedro, cuando dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la cual está hablando, así como el niño recién nacido toma leche física que sale de su madre, un niño espiritual debe desear también la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, la escritura, tal y como Dios nos la dejó, sin adulteramiento, sin extras, sin más, como Dios la dejó escrita. Dice Pablo, porque cuando hagan eso, se alimenten de esa leche espiritual no adulterada, por ella van a crecer, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nos da crecimiento la palabra de Dios. El apóstol
el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, también tiene una exhortación que hacerle a la iglesia de Corintio. Y veamos lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál es la razón? Dice: porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces Pablo le hace esa exhortación a la iglesia de Corintios porque dice Pablo que ellos todavía tienen necesidad de leche y no de comida sólida, porque ellos no se habían fortalecido y crecido en entender lo que la Escritura les enseñaba. Ellos no tenían la capacidad de una enseñanza sólida de la palabra de Dios porque no habían estado comiendo lo suficiente y no habían crecido, no se habían desarrollado espiritualmente, madurado espiritualmente, y no podían recibir la enseñanza de Pablo. Y todavía les dice: actúan como niños, habiendo celos y divisiones entre vosotros. Entonces una persona, y este es el riesgo de no crecer, de no madurar espiritualmente, una persona que no crece, que no se alimenta de la palabra de Dios, va a andar en problemas, en divisiones, en pleitos, en celos, en las obras de la carne. Y obviamente no va a entender y le va a ser difícil el comprender la Escritura y el propósito de Dios para su vida. Entonces la palabra de Dios es pan espiritual, es perfecta y pura, nos da crecimiento, pero sobre todo la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, también nos va a fortalecer o nos va a dar la fe que necesitamos. La palabra de Dios es fuente de fe. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo también escribiera, Pablo escribe lo siguiente a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, al meditar en la Escritura, realmente nuestra fe crece, nuestra fe aumenta, nos trae esa fe que necesitamos en tiempos de duda o de temor o de debilidad en nosotros, pero necesitamos escucharla, oírla o leerla. Obviamente, cuando dice acá oír la palabra de Dios, no necesariamente que tenemos que escucharla de alguien, sino mientras nosotros mismos leemos por nosotros mismos la Escritura, la estamos escuchando espiritualmente, intelectualmente. Escuchamos mientras leemos en silencio, no necesitamos hablarla. Si puede hacerlo, qué bueno, pero si no, no necesita oírla físicamente, pero a través de los ojos, obviamente está usted escuchando, oyendo en su mente, en su corazón la palabra de Dios. Entonces la fe es por el oír, la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, no oír la radio, la televisión o las novelas, sino oír la palabra de Dios, porque es ese alimento espiritual. Pero más aún, también la palabra de Dios es luz. Luz es la palabra de Dios. Escuche lo que dijo el salmista en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una luz. La palabra de Dios ilumina nuestro sendero, nuestro caminar, y podemos ver perfectamente y no andaremos en tinieblas. La luz disipa las tinieblas, como vemos en el Evangelio de Juan. Entonces la palabra de Dios es luz. Pero me gusta lo que dice el proverbio
capítulo 6, libro de Proverbios, capítulo 6, escuche lo que dijo Salomón, capítulo 6, versículo 23. Dice Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara, el mandamiento, la palabra, el consejo de Dios es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza luz. David dijo en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su hijo Salomón declara, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. ¿Cuán verdadero es esto? La palabra de Dios es luz y nos va a ayudar para poder caminar en el camino de justicia y no andar en tinieblas en este mundo. Cuando nosotros meditamos en los mandamientos, en las enseñanzas de nuestro Señor y Dios. También, como número 6, la palabra de Dios para nosotros es fuente de vida. La palabra de Dios es fuente de vida. Hay mucha escritura que quisiera compartir acá, pero vamos a leer algunos versículos solamente. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. En el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es el testimonio que Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando fue acusado falsamente por judíos de que él había blasfemado o decía cosas blasfemas en contra de Dios y el templo, en su defensa él les dio un largo discurso, empezando desde la historia de Abraham, Israel en Egipto y todas estas cosas. Esteban les declaraba a los mismos judíos quienes le acusaban en aquel día. Pero en el verso 38, en la historia que está recorriendo Esteban, les declara estas palabras a los judíos y dice en el verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, refiriéndose a los mandamientos, a los 10 mandamientos que Dios le dio. Y dice, este es Moisés que estuvo en aquel día, y con nuestros padres estuvo Moisés, y escuche, y este Moisés recibió palabras de vida que darnos. Este Moisés recibió palabras de vida que darnos. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras que Moisés recibió? La Torá, la ley, los libros de la ley, las palabras que Dios de su propia boca y de su propio dedo escribió en ese día en 2 tablas de piedra. Y Esteban dice que esas palabras que Moisés recibió, esas palabras son palabras de vida, que darnos a nosotros los seres humanos, porque a través de ella vamos a ser vivificados y vamos a vivir obviamente. Son palabras de vida, fuente de vida. Jesús en el Evangelio de Juan, nuevamente Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 68. Juan 6, 68, Jesús declara lo siguiente. Dice, es Pedro quien hace esta declaración a Jesús cuando la multitud que había estado escuchando al Señor se empezó a retirar y aún sus discípulos le dicen, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando vieron que los demás se retiraban, Jesús les dice, ¿acaso también ustedes quieren irse porque la palabra es dura? Bueno, Pedro le responde en el verso 68 y le dice, respondiendo Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Le dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, como en algunas ocasiones Pedro en esos momentos recibía la revelación y declara esta gran verdad.
¿A quién podemos ir? Sino solamente tú tienes palabras de vida eterna, de vida para nuestros espíritus. Entonces Pedro declaró ciertísimamente esa respuesta que yo creo que a todos nos bendice. Pedro declara una gran verdad y obviamente es la palabra que Jesús nos da. También la palabra de Dios tiene otro beneficio para nuestras vidas. Igual nuevamente Evangelio según San Juan, ahora el capítulo 15, versículo 3, cuando Jesús se refiere o les expresa esta parábola de la vid verdadera. En el versículo 3 Jesús le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que Jesús está diciéndonos acá es que la palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestras vidas son limpiadas. La palabra es como el agua para nuestro cuerpo, nos bañamos con agua y nos limpia. Ahora, el espíritu, el alma del ser humano es limpiado por medio de la palabra de Dios. La palabra tiene ese efecto para limpiarnos de todo pecado, cuando nos redarguye, cuando nos exhorta, cuando nos reprende en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando hemos hecho algo malo. Y es a través de leer la palabra. Ahora Jesús les declara a sus discípulos: ustedes ya están limpios. Ahora, lo que acaba de acontecer es que Jesús ha tomado el tiempo para pasar la última cena con sus discípulos. Él le ha lavado los pies a los discípulos, y obviamente aún Pedro, vemos la historia que dice: Señor, no me lavarás los pies a mí. Entonces Jesús le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice: no solamente entonces los pies, sino lávame todo, desde la cabeza hasta los pies, báñame, en otras palabras. Jesús le dijo: el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Entonces, aquí en esta porción del capítulo 15 de Juan, Jesús le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo lo que les había enseñado Jesús, la palabra iba limpiando sus vidas para que puedan ser efectivos y útiles en la obra del Señor. También podemos ver lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice respecto a la palabra de Dios. Verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es viva, tiene un efecto, tiene movilidad, algo produce en nuestro ser porque es viva y es eficaz. Cuando hablamos de eficaz es que sirve para lo que fue enviado. En Isaías 55:10 Jesús dice, o Dios dice a través del profeta, que la palabra que es como la lluvia que desciende del cielo, así como la lluvia no regresa al cielo vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. A eso se refiere cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, va a servir para el propósito que fue enviada. Así como la lluvia no vuelve al cielo si no cumple el propósito de regar la tierra para que ésta germine, para que ésta produzca hierba, árboles y haya obviamente comida, alimento para nosotros. Así es la palabra de Dios, sirve el propósito por el cual Dios la envió. Es viva y es eficaz, tiene efecto en nosotros. Cuando leemos, estudiamos la palabra, produce un efecto poderoso en nosotros, y porque es viva, nos vivifica. Esa es una palabra que nos vivifica. Además, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 6 verso 17, lo declara de esta manera, cuando les exhorta a la iglesia, a los Efesios y a toda la iglesia del mundo entero y de todos los tiempos, hablando acerca de la armadura de Dios, que todos debemos estar vestidos y ponernos la armadura de Dios. En el verso
17, Pablo declara lo siguiente: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Una persona que no toma la palabra de Dios en su corazón, en su mente, en sus manos, la medita, no tiene la espada del Espíritu. Y obviamente estamos en una guerra espiritual. Jamás podremos salir vencedores si no tomamos la espada del Espíritu. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, lo declara Pablo en los versículos anteriores. Tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios para poder vencer en esta guerra espiritual por medio del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces es importante considerar la Escritura, tomar la espada del Espíritu para poder estar firmes, sigue diciendo en los versículos finales, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vaya que sí tenemos acechanza, vaya que sí tenemos lucha y prueba. Entonces, pero necesitamos tomar la espada del Espíritu para poder ser vencedores. Y por último, número 10, vamos a ver lo que nos dice Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17. Jesús dice lo siguiente: cuando está haciendo Cristo la oración por sus discípulos, la oración intercesora y final por sus discípulos, Jesús le pide al Padre lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuán poderosa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, capítulo 2 y versículo 15, le declara nuevamente a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es palabra de verdad, palabra verdadera, y realmente es cierto. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Pablo dice: la palabra de verdad, la palabra de Dios es verdad. Entonces, para concluir y terminar en este estudio sobre la palabra de Dios, el recurso que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente, todo lo que ya hemos mencionado, todo lo que la Escritura nos declara, si Dios es el que desea nuestro crecimiento y madurez espiritual, pregunto, ¿no deberíamos también nosotros desear y buscar lo mismo para nuestro provecho y bendición? Si Dios desea que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente para tener una relación más íntima con Él, ¿no deberíamos nosotros también buscar lo mismo, sabiendo que vamos a ser edificados y bendecidos por medio de esa búsqueda? Por supuesto que sí. Ahora bien, permíteme preguntarte esto de una manera directa. ¿De qué tienes hambre tú hoy? ¿Acaso tienes hambre de Dios? ¿O de qué tienes hambre? ¿De pizza? ¿De tu platillo favorito? ¿De un burrito? ¿De unos tacos? ¿De una ensalada? Cierto, cuando tenemos hambre física vamos y buscamos, y de acuerdo a lo que se nos apetece, a esos lugares visitamos. Así que si tengo hambre de tacos, voy a ir a una taquería. Pero si tenemos hambre de Dios, si tenemos hambre espiritual, ¿a quién tenemos que acudir y a dónde tenemos que acudir? Bueno, lo que acabamos de meditar, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Note lo que dijo el salmista en el Salmo 42:2. Dice David nuevamente: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuche bien, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed hoy? ¿De Dios, como el salmista declaró? ¿Del Dios vivo?
del Dios verdadero, del Dios único, del Dios creador. Y Él declara, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo? No veo la hora, no veo el tiempo para venir y presentarme delante de buscar su rostro. Muchas veces en la Escritura el salmista va a declarar, tu rostro buscaré, estoy ansioso de verte. En el Salmo 119, un salmo precioso, Él declara, te buscaré, tu palabra es mi delicia, es mi deleite. Realmente en el Salmo primero, que el hombre que medita de día y de noche en la Escritura, y vemos tantas referencias que este hombre y hombres de Dios que han amado la palabra, que han buscado en la Escritura, ha sido su fuente, la fuente de su fe, de su crecimiento, ha sido su luz, ha sido quien los limpia, les da vida. O sea, todos estos recursos y bendiciones que tenemos a través de meditar la palabra de Dios. Ahora, Jesús habló estas palabras en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5 y versículo 6. Jesús declaró y nos dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora dice Jesús, ¿por qué son bienaventurados? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, en otras palabras, de justicia, de Dios. ¿Quién es el único justo, el único que hace justicia? Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Sabe por qué dice Jesús? Porque ellos serán saciados. Solamente los que tienen hambre de Dios, y esto es importante notar, que solamente los que tienen hambre de Dios son los que van a ser saciados de Él. ¿Por qué razón? Bueno, porque son los que van a buscar de Dios, porque son los que van a interesarse en ir más allá, de no quedarse con esa hambre. Cuando uno tiene hambre, busca. Y Jesús declaró, el que busca, halla. Si tenemos hambre de Dios, vamos a buscar a Dios. Si no tenemos hambre de Dios, obviamente no vamos a hacer absolutamente nada y nuestra vida seguirá igual. Bien, deseo de todo corazón que estas palabras te hayan servido y que sobre todo hayan podido, y que el Espíritu Santo de Dios pueda traer a tu vida y a la vida de cada uno de los que escuchan y ven este programa, traer ese deseo, reflexiona, medita, traer esa vitalidad o esa efectividad de su palabra. Medita y reflexiona. ¿Realmente tengo hambre de Dios? ¿Realmente cuánta hambre tengo de Dios? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Es Dios prioridad en mi vida? Y si no lo es, en este mismo momento vamos a orar para pedir a Dios perdón porque hemos dejado su palabra, porque hemos ignorado sus mandamientos, su voluntad, su deseo para nosotros. Y yo te quiero invitar, es una buena oportunidad para, si no lo has estado haciendo, si no has puesto interés en la Escritura, en la palabra de Dios, obviamente no estás creciendo. Y Dios desea tu crecimiento. Así que si tú deseas eso mismo que Dios desea para ti, te invito a que oremos en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti agradecidos por la vida que nos has dado hasta este día, Señor. Y por esta oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Señor, hemos oído tu palabra y tu palabra realmente ha entrado a nuestro corazón. Te pedimos primeramente perdón por haberte ignorado, Señor, por haber sido negligentes en buscar nuestro crecimiento, en desear la palabra tuya, en buscar tu rostro por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por ser negligentes y desobedientes a tu voluntad. Pero en este momento, Señor, nos arrepentimos y, Señor, deseamos que en tu misericordia nos fortalezcas y nos ayudes. Y nos queremos unir a ese deseo tuyo. Si tú deseas que crezcamos, también nosotros lo deseamos, Señor. Ayúdanos en ese propósito y que este año, Señor, podamos ser edificados, bendecidos, fortalecidos en la fe, en el Espíritu, por medio de tu santa y bendita palabra. Nos queremos comprometer con tu palabra, Señor, a meditarla, estudiarla. Te pedimos revelación, te pedimos la unción de tu Espíritu, te pedimos,
Señor, que nos des entendimiento, que abras nuestro entendimiento y que también quites todo estorbo y barrera que se interponga entre nosotros y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea prioridad para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, y donde quiera que estén, que se han comprometido contigo, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes para cumplir con ese compromiso que han hecho contigo, no con el hombre, sino con tu palabra, contigo mismo, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos a ti, gloria, honra y alabanza, porque tú, Señor, la mereces. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Próximo video entonces estaremos considerando el recurso número 2 que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente, que es el Espíritu Santo. Así que si deseas sintonizarlo, en la parte 2 de este estudio, 3 recursos que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente, estará pronto en el aire. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos hasta la próxima.